Después de 5 años construyendo la empresa, el padre de mi esposa ascendió a su sobrino de 26 años que llevaba allí 3 meses. Yo aplaudí y sonreí. Felicidades, Jack. A la mañana siguiente, entré en su despacho con un sobre. Cuando leyó mi carta de renuncia, su rostro se puso blanco. ¿Es esto una broma?, gritó. Mi nombre es Marcus Hayes y tengo 44 años. De pie en esta sala de conferencias estéril que huele a café quemado y decepción, aplaudiendo como una foca entrenada mientras todo mi maldito mundo se desmorona a mi alrededor. Las luces fluorescentes zumban sobre mi cabeza, proyectando ese brillo amarillento y enfermizo que hace que todos parezcan estar muriendo. Y tal vez sea apropiado, porque algo dentro de mí, desde luego, lo está. Jack Monroe, el primo de mi esposa, este chico de 26 años que todavía me pregunta cómo funciona la fotocopiadora, acaba de ser anunciado como nuestro nuevo director regional. 3 meses. El bastardo ha estado aquí exactamente 3 meses. Y ahora tiene el despacho de la esquina con vistas al centro, mientras yo sigo metido en esa caja de zapatos al lado del armario de los suministros. Llevo 5 años partiéndome el lomo por esta empresa, construyendo su red logística desde cero. Quedándome hasta tarde, viniendo los fines de semana, perdiéndome los partidos de fútbol de Sofía porque el envío de Phoenix necesitaba ser rastreado personalmente. Charles Holden, mi suegro, se para a la cabeza de esa pulida mesa de conferencias como si estuviera anunciando la segunda venida en lugar de ascender a su sobrino por encima del tipo que realmente sabe lo que diablos está haciendo. Su pelo plateado está perfectamente peinado. Su traje probablemente cuesta más de lo que gano en un mes. Y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa me da ganas de golpear algo. Jack aporta energía fresca a nuestro equipo, está diciendo, con su voz suave y ensayada, como si estuviera dando un discurso en el club de campo. Nuevas perspectivas, pensamiento innovador, el tipo de impulso que llevará a Holden Ventures al siguiente nivel. Energía fresca, ¿verdad? El chico apenas puede gestionar su correo electrónico sin llamarme para que le explique por qué su ordenador se comporta de forma extraña, cuando en realidad solo ha vuelto a olvidar su contraseña. Pero ahí está sentado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, probablemente ya planeando cómo va a redecorar mi despacho. Perdón, su despacho ahora. El que ayudé a diseñar cuando nos expandimos el año pasado. Aquel en el que pasé incontables horas desarrollando los protocolos de la cadena de suministro que hicieron rentable a esta empresa. Sigo aplaudiendo, mis palmas empiezan a escocer. Y veo a Janet de contabilidad, dándome esa mirada. Mitad lástima, mitad te lo dije. Lleva meses advirtiéndome que algo así iba a pasar, pero yo seguía pensando que Charles haría lo correcto. Familia o no, el mérito importa, ¿verdad? Aparentemente, estaba equivocado. Completamente equivocado. Lo que realmente me fastidia es cómo me miran todos, esperando a ver si me quiebro, si monto una escena. Mis compañeros de trabajo, gente con la que he trabajado codo con codo durante años, saben que esto es una mierda. Saben que yo debería estar sentado donde está Jack, pero todos temen por sus propios trabajos, así que siguen aplaudiendo y asintiendo como marionetas. No puedo culparlos, en realidad. Todos tenemos hipotecas que pagar. Sé que todos le daréis a Jack el mismo apoyo que me habéis dado a mí a lo largo de los años, continúa Charles. Y juro por Dios que la ironía es tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. Apoyo. He estado llevando el departamento de logística de esta empresa yo solo mientras él juega al golf con clientes y se toma almuerzos de 3 horas. Pero claro, hablemos de apoyo. Jack se levanta, un chico flaco, con energía nerviosa, probablemente todavía comprando en la sección de niños, y se aclara la garganta. Gracias a todos. Estoy muy emocionado de trabajar con un equipo tan talentoso. Su voz se quiebra un poco. Sin talento. Y casi siento lástima por él. Casi. Luego recuerdo que está a punto de ganar el doble de lo que yo gano mientras le enseño a hacer el trabajo que yo debería haber conseguido. La reunión está terminando ahora. La gente empieza a salir, murmurando sus felicitaciones y haciendo planes para el almuerzo. Debería irme. Debería salir de aquí y volver a mi escritorio y fingir que esto es normal, que así es como funcionan los negocios.
Pero siento los pies pegados a la moqueta industrial. Y hay una presión en mi pecho como si alguien estuviera sentado en mi caja torácica. Charles está estrechando la mano de Jack, probablemente dándole algún sabio consejo de abuelo sobre liderazgo y responsabilidad. Y quiero reírme porque lo único que Jack va a liderar es esta empresa directamente hacia la ruina. Pero no me río. En lugar de eso, me acerco a ellos, le extiendo la mano a Jack y digo las palabras que saben a serrín en mi boca. Felicidades, Jack. Realmente bien merecido. La mentira sale suave como la seda y Jack me estrecha la mano como si fuéramos viejos amigos. Su palma está sudorosa e insegura. Gracias, Marcus. Realmente voy a necesitar tu ayuda para ponerme al día. Por supuesto que sí. Por supuesto, voy a ser yo quien entrene a mi propio reemplazo, mostrándole los entresijos, explicando cómo funciona todo mientras él se lleva el título, el salario y el respeto que deberían haber sido míos. Absolutamente, me oigo decir, todavía con esa sonrisa falsa que empieza a dolerme en la cara. Lo que necesites. Charles sonríe ante este pequeño intercambio, probablemente pensando que ha manejado esta transición maravillosamente, que ha logrado mantener a todos contentos. No tiene ni idea de que algo fundamental acaba de cambiar en esta sala, de que el yerno leal que ha estado dando por sentado acaba de darse cuenta exactamente de dónde se encuentra en el orden jerárquico. Cuando finalmente llego a mi escritorio, mis manos tiemblan ligeramente, y no puedo decir si es por ira o por algo completamente distinto. Tal vez sea alivio. Tal vez sea la primera vez en 5 años que veo este lugar con claridad, sin las gafas de color de rosa de esperar que las cosas finalmente se resolvieran de manera justa. La luz fluorescente sobre mi escritorio parpadea y zumba como siempre. Pero de alguna manera suena diferente ahora, como una campana de advertencia o tal vez como si el tiempo se estuviera acabando. Me siento en mi silla, miro la pantalla de mi ordenador, y por primera vez desde que empecé a trabajar aquí, sé con absoluta certeza que he terminado. ¿Sabes lo que es gracioso de la traición? No ocurre de golpe como en las películas. No es un momento dramático en el que el villano se retuerce el bigote y revela su plan maestro. No, se te acerca sigilosamente como el monóxido de carbono. Inodoro, incoloro, y para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya estás medio muerto. Hace 6 meses, estaba sentado en mi cubículo trabajando en el informe trimestral de logística cuando Charles se acercó con su taza de café, la que dice el mejor abuelo del mundo, que Sofía le regaló la Navidad pasada. En aquel entonces, todavía pensaba que la familia significaba algo para el más allá de las relaciones de sangre y los beneficios fiscales. Oye, Marcus, dijo, adoptando ese falso tono casual que usa cuando está a punto de soltarte algo. Quería consultarte una cosa. Mi sobrino Jack, el primo de Belle. ¿Lo recuerdas de la boda? Está terminando su MBA en Wharton. Un chico brillante, muy agudo. Estoy pensando en traerlo para una pasantía de verano. Quizás dejar que vea cómo funciona el mundo de los negocios. Una pasantía, así lo llamó. Debería haber sabido en ese mismo momento que Charles Holden no hace nada a pequeña escala, no toma decisiones casuales sobre miembros de la familia, pero yo estaba concentrado en la cuenta de Morrison que se estaba torciendo. Tratando de averiguar por qué nuestros costos de envío se habían disparado un 30% en 2 semanas. Así que, simplemente asentí y dije algo como, claro, suena bien. Siempre dispuesto a ayudar a la familia. Familia. Cristo, de verdad usé esa palabra con cara seria. 3 semanas después, Jack Monroe entró por nuestras puertas principales vistiendo un traje que probablemente costaba más que la cuota de mi coche, llevando un maletín de cuero que todavía tenía la etiqueta del precio metida dentro del asa. Lo observé desde mi escritorio mientras Charles le daba el gran tour, presentándolo a todo el mundo como si fuera de la realeza visitante en lugar de un chico universitario que nunca había trabajado un día de verdad en su vida. Pero aquí está lo que debería haber activado todas las alarmas en mi cabeza. Charles no se limitó a meter a Jack en algún rincón con una pila de archivos o a hacerle traer café como a cualquier otro becario en la historia de la América corporativa. No, Jack consiguió un despacho. No uno grande, pero un despacho con una puerta y una ventana y su nombre en una pequeña placa que decía Jack Monroe. Gerente en formación. Gerente en formación. No becario. No ayuda de verano.
Gerente en formación. ¿Y dónde estaba ubicado este despacho? Justo al lado de la suite de la esquina de Charles. Lo suficientemente cerca como para que pudieran charlar a través de sus puertas abiertas sobre handicaps de golf y carteras de acciones mientras el resto de nosotros, las abejas obreras, zumbábamos tratando de mantener la empresa en funcionamiento. Lo entrené porque eso es lo que haces cuando eres un profesional. Cuando todavía crees en hacer lo correcto, incluso cuando tus instintos te gritan que algo anda mal. Jack estaba bastante dispuesto. Se lo concedo. Hizo 1.000.000 de preguntas, tomó notas de todo. Se quedó hasta tarde a veces tratando de entender cómo funcionaban nuestras relaciones con los proveedores. Una parte de mí incluso le cogió cariño al chico. Me recordaba a mí mismo cuando empecé. Todo ambición y energía y la esperanza de que el trabajo duro realmente significara algo. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio, como que Charles llamaba a Jack a reuniones a puerta cerrada que podrían haber sido correos electrónicos. Como Jack de repente sabía detalles sobre próximos contratos de los que a mí todavía no me habían informado. Como mencionaba casualmente conversaciones con jefes de departamento que ocurrían cuando yo no estaba. La verdadera llamada de atención llegó unos 2 meses después de la pasantía de Jack. Estaba trabajando hasta tarde, tratando de resolver un lío con nuestro distribuidor de Phoenix cuando oí voces procedentes del despacho de Charles. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que pudiera verlos sentados uno frente al otro. Charles detrás de su enorme escritorio de roble y Jack en una de esas caras sillas de cuero que probablemente cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Marcus es de fiar, decía Charles, su voz con el tono que usa cuando le explica algo a un niño. Conoce los sistemas por dentro y por fuera. Entiende a nuestros clientes, mantiene todo funcionando sin problemas. Pero Marcus no tiene las credenciales, no tiene la visión de hacia dónde necesita ir esta empresa. Es inteligente de clase trabajadora, no inteligente de sala de juntas. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago, pero seguí escuchando. Tú tienes el título, Jack, MBA de Wharton. Eso abre puertas que la experiencia de Marcus nunca abrirá. Y lo que es más importante, eres familia. Esta empresa ha estado en el nombre de los Holden durante 3 generaciones. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que entienda que la lealtad va en ambos sentidos. La voz de Jack era más baja, más difícil de oír, pero capté lo suficiente. ¿Qué hay de Marcus? Él también es familia, ¿no? Casado con Belle y todo eso. Charles se rió, y fue el tipo de risa que te pone la piel de gallina. El matrimonio es solo papeleo, hijo. La sangre es para siempre. Marcus es útil. No me malinterpretes. Será un excelente número 2. Perfecto para manejar las operaciones del día a día mientras tú te centras en la estrategia y el crecimiento. Número 2. Después de 5 años construyendo este lugar desde cero, después de perderme cenas familiares y barbacoas de fin de semana y las obras de teatro de mi hija en el colegio, iba a ser el número 2 de un chico que no sabía la diferencia entre un conocimiento de embarque y un albarán. Ahí fue cuando todo encajó. Como piezas de un rompecabezas que caen en una imagen que no quería ver. No se trataba de que Jack aprendiera el negocio o consiguiera algo de experiencia en el mundo real antes de irse al bufete de su padre o lo que fuera. Se trataba de que Charles estaba preparando a su reemplazo. Y yo solo era el empleado contratado que había sido lo suficientemente estúpido como para pensar que casarme con un miembro de la familia significaba que realmente formaba parte de ella. Volví sigilosamente a mi escritorio, cogí mi chaqueta y conduje a casa en silencio mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de oír. Belle ya estaba dormida cuando llegué, y me senté en la cocina bebiendo una cerveza y mirando las fotos de nuestro frigorífico. Sofía en su último partido de fútbol. Los 3 en Disney World hace 2 veranos, Charles y su esposa en nuestra boda, todo sonrisas y promesas sobre la familia manteniéndose unida. No me estaban pasando por alto para el ascenso que merecía. Me estaban utilizando, simple y llanamente, manteniéndome el tiempo suficiente para entrenar a mi reemplazo y asegurarme de que la transición fuera fluida. Y la peor parte, había estado agradecido por la oportunidad. Belle siempre tuvo esta forma de atravesar mis sandeces con precisión quirúrgica.
Como si pudiera ver a través de todas las excusas y racionalizaciones que había construido a lo largo de los años. Llevábamos casados 18 años. Y en ese tiempo, ella me había visto recibir golpes que habrían enviado a la mayoría de los hombres directamente a recursos humanos o a buscar un nuevo trabajo. Pero no a mí. Nunca a mí. Dejas que la gente te pisotee, Marcus, había dicho unos 6 meses atrás, de pie en nuestra cocina con esa mirada que pone cuando está decidiendo si abrazarme o sacudirme para que entre en razón. Acabábamos de volver de una de las cenas de Charles. Ya sabes, del tipo en que invita a todos los jefes de departamento y sus cónyuges a su mansión para que podamos fingir que todos somos una gran familia feliz mientras él le recuerda a todo el mundo exactamente quién firma los cheques. Esa noche en particular, Charles se había pasado 20 minutos contándole a todo el mundo las brillantes ideas de Jack durante su primera semana. Como el chico ya estaba identificando ineficiencias que los veteranos como nosotros habíamos pasado por alto. Yo me había sentado allí asintiendo y sonriendo como un buen empleado mientras mi esposa me veía tragarme mi orgullo con mi filete carísimo. No dejo que la gente me pisotee, le dije, cargando el lavavajillas con más fuerza de la necesaria. Estoy siendo profesional. Hay una diferencia. Ella me había dado esa mirada. La que decía que me amaba pero que pensaba que estaba siendo un idiota. Ser profesional es una cosa, cariño. Ser un felpudo es otra completamente distinta. ¿Cuándo fue la última vez que te defendiste en ese lugar? Realmente te defendiste, no solo te quejaste conmigo más tarde. No pude responderle entonces porque tenía razón y ambos lo sabíamos. Construí una carrera a base de mantener la cabeza gacha, hacer el trabajo, creyendo que eventualmente alguien se daría cuenta y recompensaría toda esa dedicación silenciosa. Pero la dedicación silenciosa no te consigue un ascenso cuando el sobrino del jefe necesita un trabajo, ¿verdad? Ahora, aquí estoy, 3 días después de ver cómo le entregaban mi futuro a Jack en bandeja de plata, tumbado en la cama a las 2 de la mañana, mirando el ventilador de techo que lleva 6 meses haciendo ese extraño chasquido. Pero sigo olvidando arreglarlo. Bell duerme a mi lado, respirando suave y tranquilamente, y estoy pensando en lo que dijo, sobre ser un felpudo, sobre defenderme. La peor parte es pensar en Sofía. Mi hija tiene 16 años ahora. Todo piernas y actitud y sueños de convertirse en bióloga marina porque quiere salvar el océano o alguna otra cosa igualmente imposible y hermosa en la que solo los adolescentes pueden creer por completo. Me mira como si fuera Superman, como si tuviera todas las respuestas y el mundo tuviera sentido porque papá tiene todo bajo control. ¿Qué tipo de ejemplo le estoy dando? ¿Qué le estoy enseñando a mi hija sobre el amor propio y la defensa de lo que es correcto cuando ni siquiera puedo defenderme en mi propio lugar de trabajo? Últimamente me ha estado preguntando sobre la universidad, hablando de solicitudes y becas. Y yo sigo diciéndole lo mismo que le he estado diciendo desde que tuvo edad para entender. Trabaja duro, sé honesto, trata bien a la gente y te pasarán cosas buenas. Pero eso es una mentira, ¿no es así? He estado trabajando duro durante 5 años, he sido honesto hasta la médula, he tratado a todo el mundo con respeto. ¿Y qué he conseguido? Un asiento en primera fila para ver cómo a un chico que no sabe una mierda de logística le entregan el trabajo que me he estado ganando día a día. ¿Cómo puedo mirar a Sofía a los ojos y seguir alimentándola con esa historia de que el trabajo duro tiene su recompensa cuando soy la prueba viviente de que a veces no importa lo duro que trabajes o lo bueno que seas en tu trabajo? A veces lo que importa es de quién compartes el ADN y si fuiste al colegio adecuado con la gente adecuada. Pero esto es lo que realmente me está carcomiendo. Ya no solo estoy enfadado por el ascenso. Estoy enfadado conmigo mismo por haberme sorprendido, por haber sido lo suficientemente ingenuo como para pensar que la familia significaba que estaba a salvo, que la lealtad era una calle de doble sentido en la casa de los Holden. Estoy enfadado por haber pasado tantos años poniendo excusas por el comportamiento de Charles, diciéndome a mí mismo que solo era un jefe exigente cuando en realidad solo era un gilipollas con un fondo fiduciario. Y tengo miedo. Miedo de lo que pasará después. Miedo de dejar el único trabajo que he tenido desde la universidad, miedo de empezar de nuevo a los 44 años con una hipoteca y una hija que cuenta conmigo para pagar su educación. Es fácil hablar con dureza cuando eres joven y estúpido y no tienes nada que perder. Es mucho más difícil cuando tienes responsabilidades y gente que depende de ti. Pero ¿sabes lo que me asusta más que empezar de cero?
La idea de quedarme, de pasar los próximos 20 años entrenando a los hijos de otros para que sean mis jefes, de ver crecer a Sofía pensando que a su padre le parece bien que lo traten como basura mientras el cheque se cobre. Belle se mueve a mi lado, haciendo ese pequeño sonido que hace cuando sueña. Y pienso en despertarla, en contarle lo que estoy pensando hacer, pero ya sé lo que diría. Me diría que está orgullosa de mí por haber desarrollado finalmente una columna vertebral. Probablemente diría que lleva años esperando que me enfade lo suficiente como para hacer algo al respecto. El ventilador de techo sigue haciendo clic, y en algún lugar a lo lejos, oigo el silbato de un tren. Probablemente la línea de mercancías que pasa por detrás del parque industrial donde se encuentra nuestro almacén. He oído ese sonido 1000 veces de camino al trabajo. Pero esta noche suena diferente. Esta noche suena como si me llamara a otro lugar, a un lugar mejor. Extiendo la mano hacia mi mesita de noche y cojo mi teléfono, abro mi aplicación de notas, mis dedos se ciernen sobre el teclado por un segundo, y luego empiezo a escribir. Estimado Charles, por favor, acepte esta carta como mi renuncia formal de Olden Ventures, con efecto a partir de 2 semanas desde la fecha de hoy. Mi error, ¿verdad? Bueno, tal vez es hora de que empiece a cometer algunos errores que realmente importen. El viernes por la mañana llegó como un juicio final, gris y frío con ese tipo de llovizna que hace que todo parezca deprimente. Llevaba esa carta de renuncia en el bolsillo de mi chaqueta durante 3 días, doblada limpia y ordenada en un sobre blanco con el nombre de Charles escrito en el frente con mi mejor letra. Cada vez que la alcanzaba, cada vez que pensaba en entrar en su despacho y poner fin a esta farsa de una vez por todas, me acobardaba y me decía a mí mismo que necesitaba más tiempo para pensarlo. Pero la noche del jueves lo cambió todo. Había llegado a casa de otro día demoledor viendo a Jack tropezar con hojas de cálculo básicas mientras todos elogiaban su perspectiva fresca, y Sofía estaba en la mesa de la cocina haciendo sus deberes. Levantó la vista cuando entré y juro por Dios que vi algo en sus ojos que me oprimió el pecho. Lástima. Mi propia hija me miraba con lástima. Papá, había dicho, cerrando su libro de texto de química. ¿Estás bien? Pareces muy cansado últimamente. ¿Cansado? Jesús. No estaba cansado. Me estaba muriendo por dentro, una pequeña humillación a la vez. Y mi hija de 16 años podía verlo escrito en toda mi cara. Fue entonces cuando supe que no podía esperar un día más. No podía pasar otro fin de semana ensayando discursos en mi cabeza o poniendo excusas sobre por qué el lunes sería mejor. Así que, aquí estoy, de pie fuera del despacho de Charles a las 9:47 de la mañana, escuchándolo hablar por teléfono sobre su partido de golf del fin de semana pasado mientras reúno el valor para llamar. A través del cristal, puedo verlo recostado en esa silla de cuero que probablemente cuesta más que los coches de la mayoría de la gente, con los pies sobre su escritorio, riéndose de algo que quienquiera que esté hablando acaba de decir. Este es el hombre que ha estado jugando al titiritero con mi vida, tratándome como a un empleado que puede mover por el tablero como le plazca. Llamo 3 veces, de forma brusca y profesional, y él me hace un gesto para que entre sin siquiera levantar la vista de su conversación. Espera un momento, Jim, dice al teléfono, y luego tapa el auricular con la mano. ¿Qué pasa, Marcus? Sé rápido. Tengo al alcalde en la línea. ¿El alcalde? Por supuesto que sí. Charles Olden no solo dirige una empresa de logística. Dirige la mitad del ayuntamiento y probablemente tiene el número directo del jefe de bomberos guardado en sus contactos. Ese es el mundo al que he estado tratando de pertenecer durante 5 años. El mundo donde las conexiones importan más que la competencia y los apellidos abren puertas que el mérito ni siquiera puede encontrar. Necesito darte algo, digo, sacando el sobre del bolsillo de mi chaqueta. Se siente más pesado de lo que debería ser el papel, cargado con todas las palabras que he tenido demasiado miedo de decir en voz alta. ¿Qué es esto? Pregunta, todavía sosteniendo el teléfono. Y puedo oír a Jim, quien quiera que sea, preguntando si todo está bien al otro lado. Charles deja el teléfono sin colgar y coge el sobre, dándole la vuelta en sus manos como si nunca hubiera visto uno antes. Cuando lo abre y empieza a leer, veo como su cara pasa por toda una transformación. Confusión primero, luego incredulidad, luego algo que parece casi pánico antes de asentarse en la ira. ¿Es esto una broma?
Grita lo suficientemente alto como para que estoy seguro de que la mitad de la oficina puede oírlo a través de las paredes de cristal. El teléfono sigue descolgado y puedo oír la vocecita de Jim preguntando qué está pasando, pero Charles lo ignora por completo. Estás renunciando porque Jack fue ascendido. Ahí está. La pregunta que reduce 5 años de dedicación y experiencia a celos mezquinos, como si fuera un niño mimado haciendo una pataleta porque alguien más consiguió el juguete que yo quería. Pero no voy a dejar que enmarque esto a su manera. No esta vez. He tomado mi decisión, Charles, digo, manteniendo mi voz nivelada y profesional, aunque mi corazón martillea contra mis costillas. Preaviso de 2 semanas. Con efecto inmediato. Se levanta tan rápido que su silla gira hacia atrás y golpea la credenza detrás de su escritorio, haciendo que sus trofeos de golf traqueteen. ¿2 semanas? ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a las operaciones? Tenemos la renovación del contrato de Morrison el próximo mes, el proyecto de expansión de Phoenix, la revisión trimestral con la central. Estoy seguro de que Jack puede manejarlo, interrumpo, y la mirada en su cara casi vale los 5 años de frustración que he estado tragando. Después de todo, él tiene ese MBA de Wharton. Perspectiva fresca, pensamiento innovador, todo eso. La cara de Charles se está poniendo cada vez más roja, y puedo ver esa vena en su frente comenzando a hincharse como lo hace cuando los proveedores se retrasan con las entregas. ¿Y Belle? ¿Y Sofía? Estás abandonando a tu familia. Y ahí está. El chantaje emocional que esperaba, la manipulación emocional disfrazada de preocupación. Va a hacer que esto se trate de lealtad familiar, de responsabilidad, de todo excepto del hecho de que eligió a su sobrino por encima de su yerno y esperaba que yo sonriera y lo aceptara. No, Charles, digo, y por primera vez en 5 años, le estoy sonriendo sin tener que forzarlo. Me estoy alejando de ti. Las palabras quedan suspendidas en el aire entre nosotros como humo, y puedo verlo procesar lo que acabo de decir, tratando de averiguar su próximo movimiento. Detrás de él, la voz de Jim todavía sale del teléfono, preguntando si debería volver a llamar más tarde, pero Charles ya no parece oírlo. Este es el momento. El momento hacia el que he estado construyendo desde esa noche que lo oí hablar de que la sangre es más espesa que las licencias de matrimonio. Este soy yo finalmente defendiéndome. Finalmente diciendo, ya es suficiente. Finalmente eligiendo mi propia dignidad por encima de un sueldo. Me doy la vuelta para irme, pero Charles aún no ha terminado. Nunca obtendrás una referencia de mí. Me grita, su voz quebrándose ligeramente como si no estuviera acostumbrado a que la gente se aleje de él en medio de una conversación. Me detengo en su puerta y lo miro. A este hombre que casó a su hija para asegurarse un empleado leal, que pasó 5 años atribuyéndose el mérito de mi trabajo mientras me mantenía lo suficientemente agradecido como para quedarme. No necesitaré una, le digo. Y esta vez, cuando me alejo, no miro atrás. Charles pensó que me estaba echando un farol, sentado allí detrás de su escritorio carísimo con esa mirada de suficiencia que pone cuando cree que tiene todas las cartas. Nunca obtendrás una referencia de mí, había dicho, como si eso fuera a enviarme de vuelta arrastrándome con el rabo entre las piernas, suplicando perdón y prometiendo ser un buen empleado que conoce su lugar. Lo que Charles no entiende, lo que nunca ha entendido, es que esta industria no es tan grande como la gente piensa. La gestión de la logística y la cadena de suministro puede sonar elegante y corporativa, pero al final del día, sigue siendo un mundo pequeño donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde tu reputación viaja más rápido que los chismes en una comida de iglesia. He sido inteligente en esto, más inteligente de lo que Charles me atribuyó. Mientras él estaba ocupado preparando a su sobrino dorado y planeando mi funeral profesional, yo había estado actualizando silenciosamente mi currículum, contactando a viejos conocidos, tanteando el terreno para ver qué había ahí fuera para un tipo como yo. No porque estuviera planeando irme. Demonios, hace 2 semanas, todavía esperaba que las cosas pudieran funcionar, sino porque Bell me había metido en la cabeza que necesitaba tener opciones. Nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta, había dicho después de otra de esas cenas en las que volvía a casa sintiéndome como si me hubieran pateado en los dientes, especialmente cuando la canasta pertenece a alguien que no te respeta. La primera persona a la que contacté fue Olive Brooks en Horizon Tech. Olive y yo habíamos trabajado juntos hace unos 7 años,
cuando ella todavía estaba escalando la escalera corporativa en Morrison Industries, antes de que se cambiara de barco para convertirse en directora gerente de una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en el suroeste. Es dura como el acero, inteligente como el demonio, y no le importa un bledo tu pedigrí si puedes hacer el trabajo. Le había enviado un correo electrónico casual hace 3 semanas. Nada formal, solo un mensaje del tipo «Hola, ¿cómo van las cosas? Me encantaría ponernos al día con un café alguna vez». Ella había respondido el mismo día, lo que debería haberme dicho algo en ese momento. «Marcus, qué bueno saber de ti. He estado siguiendo tu trabajo en Olden Ventures a través de los informes de la industria. Impresionante lo de la red de distribución de Phoenix. Definitivamente, almorcemos pronto». Luego estaba Rudy Marlowe en Bestline Logistics. Rudy es uno de esos tipos que ha estado en el negocio desde antes de los ordenadores. Empezó a cargar camiones cuando tenía 18 años y ascendió a gerente de operaciones regionales a base de pura garra y determinación. Había estado tratando de ficharme durante 2 años, enviándome tarjetas de Navidad con pequeñas notas como «Las puertas siempre están abiertas si te cansas de trabajar para aficionados». La cuestión en esta industria es que los resultados hablan más que los diplomas. Y mis resultados han estado hablando bastante alto durante los últimos 5 años. La red de distribución de Phoenix que mencionó Olive, esa fue mi creación. Una pesadilla logística que todos decían que no se podía hacer hasta que descubrí cómo reducir los tiempos de envío en un 30% y los costos en casi un 20%. El contrato de Morrison que tanto preocupaba a Charles. He sido la persona de contacto en esa cuenta durante 3 años, construí una relación con su equipo de adquisiciones que iba mucho más allá de la simple relación proveedor-cliente. La gente habla en este negocio. Saben quién está haciendo realmente el trabajo y quién solo se está llevando el mérito. Saben que Charles Olden heredó su empresa de su padre y ha estado viviendo del dinero familiar y las conexiones políticas desde entonces. Saben que el verdadero cerebro detrás del reciente éxito de Olden Ventures ha sido el tipo que se casó con la hija del jefe y nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Así que, cuando salí del despacho de Charles con mi dignidad intacta y mi carta de renuncia entregada, no estaba caminando hacia lo desconocido. Estaba caminando hacia la oportunidad que había estado esperando a que me creciera una columna vertebral y la alcanzara. Mi teléfono vibró antes de que siquiera llegara a mi escritorio. Un mensaje de texto de Olive. He oído por ahí que podrías estar explorando nuevas oportunidades. ¿Café esta tarde? Tengo algo que podría interesarte. El boca a boca. Jesús. Las noticias viajan rápido en este negocio. Ni siquiera había limpiado mi escritorio todavía y la gente ya estaba hablando. Pero eso es lo que pasa con tener una reputación. Cuando has pasado años haciendo un buen trabajo, la gente se da cuenta cuando te quedas disponible. Le respondí. El café suena genial. 3 de la tarde en Brues. Perfecto. ¿Y Marcus, trae tu currículum? Mientras escribía mi respuesta, sonó mi teléfono del trabajo. El nombre de Rudy Marlowe apareció en el identificador de llamadas y casi me río a carcajadas. Marcus, su voz retumbó a través del receptor. Dime que es verdad. Dime que finalmente le dijiste a ese pomposo suegro tuyo que se lo metiera por donde le cupiera. Las noticias viajan rápido, dije, mirando alrededor de la oficina para ver si alguien estaba escuchando. Ya que estaba en el despacho de Charles ahora, probablemente recibiendo una sesión informativa de emergencia sobre control de daños, mientras el resto del equipo fingía trabajar mientras obviamente trataba de averiguar de qué habían sido todos los gritos. Más rápido que los cheques sin fondos, amigo mío. Entonces, ¿cuál es tu plan? Por favor, dime que no vas a perder el tiempo con uno de esos cazatalentos corporativos gilipollas que te prometerán la luna y te entregarán un recorte salarial. Estoy explorando mis opciones, dije, manteniéndolo profesional, aunque parte de mí quería decirle a Rudy exactamente lo que pensaba de Charles y todo su imperio nepotista. Bueno, explora esto. Bestline está abriendo una nueva división en el suroeste. Necesitamos a alguien que conozca el territorio, que conozca a los jugadores y que no tenga miedo de ensuciarse las manos. El salario es negociable, los beneficios son sólidos y, lo mejor de todo, estarías trabajando para gente que realmente respeta el talento por encima de los árboles genealógicos.
Podía oír la voz de Jack a través de la puerta del despacho de Charles, aguda y nerviosa, probablemente preguntando qué se suponía que debía hacer con la renovación de Morrison sin que yo estuviera allí para sostenerle la mano. Una parte de mí se sentía mal por el chico. No había pedido que lo metieran en este lío. No había pedido ser el arma que Charles usó para rebajarme. Pero ese era el problema de Charles ahora, no el mío. Envíame los detalles, Rudy, dije. Les echaré un vistazo. Ya están en tu bandeja de entrada, junto con la información de contacto de nuestro director de RRHH Marcus. No voy a andarme con rodeos. Esta industria necesita tipos como tú. Tipos que realmente saben lo que están haciendo en lugar de solo hablar por hablar. Charles Holden acaba de cometer el mayor error de su vida profesional, y su pérdida va a ser la ganancia de otro. Después de colgar, me senté en mi escritorio por un minuto, mirando alrededor de la oficina que había sido mi segundo hogar durante 5 años. El póster motivacional en la pared que decía, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. La moqueta manchada de café que el personal de mantenimiento nunca lograba limpiar del todo. La vista del aparcamiento donde había pasado innumerables pausas para el almuerzo comiendo sándwiches en mi coche mientras resolvía problemas con los proveedores en mi teléfono. No iba a extrañar este lugar. Pero, lo que es más importante, estaba empezando a darme cuenta de que este lugar me iba a extrañar mucho más de lo que yo lo iba a extrañar a él. Ya sabes lo que dicen sobre ver un accidente de tren. No puedes apartar la vista, aunque sepas que va a ser horrible. Así se sintieron mis últimas 2 semanas en Holden Ventures. Excepto que no solo estaba viendo cómo ocurría el accidente. Estaba viviendo en medio de él mientras intentaba mantener un mínimo de dignidad profesional. Podría haber sido mezquino al respecto. Dios sabe que tenía todos los motivos para serlo. Podría haberme ido ese viernes por la tarde y haber dejado a Jack que se las arreglara solo con 5 años de sistemas y relaciones. Podría haber dejado que Charles se enfrentara a las consecuencias de ascender a un chico sin experiencia por encima del tipo que realmente sabía cómo dirigir la operación. Una parte de mí quería hacer exactamente eso. Quería ver cómo se quemaba todo desde una distancia segura mientras me tomaba una cerveza y decía, te lo dije. Pero esto es lo que pasa con ser un profesional. No es algo que puedas encender y apagar como un interruptor de luz. O es quien eres o no lo es. Y nunca he sido el tipo de persona que puede abandonar a la gente que cuenta conmigo, incluso cuando su jefe es un gilipollas traicionero que piensa que la familia significa sangre y nada más. El equipo que entrené a lo largo de los años, Janet de contabilidad, Mike de envíos, Sara que se encargaba de las comunicaciones con los clientes. No merecían quedar atrapados en el fuego cruzado del experimento de nepotismo de Charles. Eran buenas personas que se habían partido el lomo junto a mí, que se habían quedado hasta tarde cuando los plazos se ajustaban y habían venido los fines de semana cuando surgían emergencias. Confiaban en que yo los cubriría, y no iba a joderlos solo porque su jefe me había jodido a mí. Y luego estaban los clientes, empresas como Morrison Industries y Westfield Manufacturing, que habían construido relaciones conmigo personalmente a lo largo de los años, que llamaban a mi línea directa cuando tenían problemas porque sabían que solucionaría las cosas rápido y bien a la primera. No eran solo números de cuenta en una hoja de cálculo. Eran negocios reales con gente real que dependía de nuestros servicios para mantener sus operaciones funcionando sin problemas. Así que me quedé y trabajé como un burro durante 2 semanas mientras veía a Jack Monroe darse cuenta lentamente de que gestionar operaciones logísticas no es algo que se aprende en libros de texto y estudios de caso. El chico lo intentó. Se lo concedo. Hizo preguntas, tomó notas, incluso se quedó hasta tarde un par de noches tratando de entender la base de datos de proveedores que había pasado 3 años construyendo desde cero. Pero hay una diferencia entre entender cómo funciona algo y saber realmente cómo hacerlo funcionar cuando todo se tuerce. Lo que me lleva al desastre de Portstone Manufacturing. Portstone había sido una de nuestras cuentas más grandes durante 4 años. Un cliente fiable que enviaba piezas de maquinaria pesada por todo el suroeste y confiaba en nosotros para coordinar todo, desde el papeleo de aduanas hasta la entrega final. Su gerente de logística, Tom Brennan, era de la vieja escuela. El tipo de persona que valoraba las relaciones por encima de los contratos y esperaba que respondieras a tu teléfono cuando llamaba, incluso si eran las 6 de la tarde de un viernes. La primera semana de Jack volando solo. Tom llama con una emergencia.
3 contenedores de piezas críticas parados en Long Beach. Retenidos en aduanas por algún lío de papeleo y la línea de montaje de Port Stone programada para cerrarse el lunes por la mañana si esas piezas no llegan a Phoenix para el domingo por la noche. Este es el tipo de crisis que ocurre quizás 2 veces al año, el tipo que separa a los profesionales de los impostores. Estoy en mi escritorio, supuestamente enseñando a Jack los procedimientos de informes trimestrales cuando suena su teléfono. Lo veo responder, veo su cara palidecer mientras Tom explica la situación, lo veo buscar a tientas en nuestra lista de contactos de agentes de aduanas como si nunca la hubiera visto antes. Señor Brennan, dice Jack, su voz subiendo de tono con cada palabra. Déjeme comprobar eso y le devuelvo la llamada. Cuelga y me mira con puro pánico en los ojos. Marcus, necesito ayuda. Hay algún problema con la aduana en Long Beach y este tipo está hablando de cerrar líneas de producción y ni siquiera sé a quién usamos para el despacho de aduanas. Podría haberle dicho que se las arreglara solo. Podría haberle recordado que él es el director ahora. Que este es exactamente el tipo de toma de decisiones por la que le pagan un dineral. En cambio, saqué la lista de contactos, llamé directamente a nuestro agente de aduanas y pasé las siguientes 4 horas coordinando con 3 agencias diferentes para conseguir que esos contenedores fueran despachados y cargados en un transporte de emergencia. Para el domingo por la mañana, las piezas estaban en Phoenix y la línea de montaje de Port Stone se puso en marcha justo a tiempo. Tom Brennan llamó personalmente a Jack para agradecerle por haber logrado otro milagro, y Jack aceptó los elogios como si hubiera hecho algo más que sostener el teléfono mientras yo trabajaba. Pero eso fue solo el principio. Durante la siguiente semana, vi a Jack tropezar en negociaciones con proveedores que no entendía, aprobar rutas de envío que no tenían sentido financiero y programar entregas que entraban en conflicto con la disponibilidad de los conductores. Cada día traía una nueva crisis y cada día me encontraba interviniendo para limpiar el desastre antes de que se convirtiera en un desastre. Los protocolos de emergencia que desarrollé durante 5 años. ¿A quién llamar cuando los envíos desaparecían? ¿Cómo desviar las entregas por retrasos meteorológicos? ¿En qué proveedores se podía confiar para encargos urgentes? Jack no tenía ni idea de nada de eso. Empecé a documentarlo todo, escribiendo procedimientos paso a paso para situaciones que antes eran algo natural para mí, no porque quisiera ayudar a Jack a tener éxito. Diablos, no. Lo hice porque podía ver lo que se avecinaba, podía ver que Holden Ventures estaba a punto de perder clientes, y no quería que la gente con la que había trabajado fuera culpada por la estupidez de la dirección. Charles, mientras tanto, se desesperaba cada día más. Sus correos electrónicos pasaron de pedirme amablemente que me asegurara de que Jack tuviera todo lo que necesitaba a prácticamente rogarme que considerara quedarme como consultor para ayudar con la transición. Cada mensaje era un poco más frenético que el anterior, y prácticamente podía oler el miedo a través de la pantalla de mi ordenador. El hombre que había estado tan seguro del potencial de Jack hacía 2 semanas estaba empezando a darse cuenta de que el potencial no significa una mierda cuando tienes 3 cuentas importantes amenazando con abandonar el barco. Y un sobrino que piensa que la gestión logística es algo que se puede aprender en vídeos de YouTube. Pero seguí presentándome, seguí haciendo el trabajo, seguí asegurándome de que cuando saliera por esa puerta por última vez, nadie pudiera decir que había quemado el lugar al irme. Porque esa es la diferencia entre un profesional y un aficionado. Los profesionales limpian sus desastres, incluso cuando alguien más los ha causado. El martes por la mañana de mi última semana, estoy sentado en mi escritorio actualizando la lista de contactos de emergencia de los proveedores porque, al parecer, saber a quién llamar cuando la mierda golpea el ventilador no es algo que enseñen en Wharton. Cuando la secretaria de Charles, la señora Rodríguez, aparece junto a mi cubículo como un fantasma que se materializa de la nada. Señor Hayes, dice en ese tono cuidadoso que usa cuando Charles está de uno de sus humores. El señor Holden quisiera verlo en su despacho cuando tenga un momento. Cuando tengas un momento, eso es lenguaje corporativo para deja lo que estés haciendo y trae tu culo aquí ahora mismo, pero dicho con suficiente cortesía para que Charles pueda fingir que está siendo respetuoso. La señora Rodríguez ha sido la secretaria de Charles durante 12 años, y tiene esa cosa diplomática dominada a la perfección. Sabe exactamente qué tipo de tormenta de mierda se ha estado gestando desde que entregué mi renuncia. Y la mirada en sus ojos me dice que me apoya. Dígale que iré enseguida, digo, guardando mi trabajo y respirando hondo.
He estado esperando esta conversación durante días, viendo a Charles ponerse más agitado a medida que la realidad de mi partida se asienta. Ayer, lo pillé de pie fuera del despacho de Jack, simplemente escuchando al pobre chico luchar en una llamada telefónica con uno de nuestros agentes de carga, y la expresión en la cara de Charles era de pánico puro, apenas contenido. El despacho de Charles se ve diferente de alguna manera cuando entro. Más pequeño, tal vez, o simplemente menos impresionante de lo que solía ser. No está detrás de su escritorio esta vez. En cambio, está sentado en una de las sillas de cuero que normalmente reserva para clientes importantes, tratando de parecer casual y amigable, como si fuéramos solo dos tipos charlando en lugar de empleador y futuro exempleado. Marcus, dice, señalando la silla frente a él con una sonrisa que no llega a sus ojos. Siéntate, por favor. Creo que necesitamos hablar. Me siento, pero no me relajo. Puedo oler su desesperación, como una colonia barata, y sé que lo que venga a continuación será una combinación de manipulación, soborno y chantaje emocional disfrazado de conversación de negocios. He estado pensando, comienza, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas como si estuviera a punto de compartir alguna profunda sabiduría, sobre tu renuncia, sobre la transición, sobre lo que es mejor para la empresa en el futuro. Y creo que quizás fuimos un poco precipitados en cómo manejamos la situación del ascenso. Precipitados, como si ascender a su sobrino por encima de su yerno fuera una especie de descuido inocente en lugar de una jugada de poder calculada que había estado planeando durante meses. Estoy escuchando, digo, manteniendo mi voz neutral, aunque una parte de mí quiere reírse de lo que sea que esté a punto de intentar venderme. ¿Qué pasaría si creáramos un nuevo puesto? Continúa, animándose con su discurso como un vendedor de coches de segunda mano que cree que ha encontrado al tonto perfecto. Director asociado de operaciones. Trabajarías junto a Jack, lo ayudarías a aprender los entresijos, pero tendrías tu propio título, tu propia autoridad. Jack sería el director de nombre, pero ambos me reportaríais directamente a mí. Piénsalo como una codirección. Codirección. Jesucristo. De verdad lo dijo con cara seria. Como si se supusiera que debo estar agradecido por la oportunidad de cuidar a su sobrino mientras finjo que somos iguales. Como si poner un título elegante a un sándwich de mierda fuera a hacer que sepa mejor. ¿Y el salario? Pregunto, porque bien podría escuchar toda la ridícula oferta antes de rechazarla. Un aumento del 15%, dice rápidamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Más bonificaciones por rendimiento vinculadas a las métricas de eficiencia del departamento. Y, por supuesto, cuando Jack esté listo para ascender a la gestión regional, lo que podría ser antes de lo que piensas, el puesto de director sería naturalmente tuyo. Naturalmente, ¿verdad? Porque Charles Holden tiene un historial tan estelar de ascender basándose en el mérito en lugar de en los lazos de sangre. Dejo que el silencio se extienda entre nosotros, viéndolo retorcerse en su cara silla mientras espera mi respuesta. Está tratando de leer mi cara, tratando de averiguar si su pequeño soborno está funcionando, si ha encontrado la combinación correcta de dinero y promesas para hacerme olvidar 5 años de ser pasado por alto y subvalorado. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, digo finalmente, reclinándome en mi silla. ¿Quieres que me quede aquí y entrene a tu sobrino para hacer el trabajo que yo debería haber conseguido en primer lugar, mientras finjo que de alguna manera somos socios iguales en este acuerdo? No se trata de fingir, Marcus. Se trata de construir un equipo de gestión más fuerte, de crear oportunidades de crecimiento. Charles, interrumpo, y algo en mi voz hace que deje de hablar. No voy a cuidar a tu sobrino mientras él descubre cómo hacer mi trabajo. No voy a sonreír y a sentir mientras tú lo llamas codirección y finges que esto es una especie de ascenso en lugar de lo que realmente es, tú entrando en pánico porque te das cuenta de que Jack no puede manejar lo que le has dado. Su cara comienza a enrojecer, ese rubor familiar subiendo desde su cuello. Esta es una oferta generosa, Marcus. Malditamente generosa considerando la posición en la que nos estás poniendo al irte durante un periodo tan crítico. Periodo crítico. Como si mi partida fuera el problema en lugar de su decisión de ascender a un chico no cualificado por encima de alguien que ha estado llevando el departamento durante 5 años. Ibel. Intenta de nuevo, cambiando de táctica como un político que ha perdido a la multitud. ¿Y Sofía? Esto también les afecta a ellas.
Ya sabes, la seguridad de tu familia, el fondo para la universidad de tu hija. Y ahí está. El chantaje emocional que he estado esperando. La manipulación emocional disfrazada de preocupación por el bienestar de mi familia. Va a hacer que esto se trate de mis responsabilidades como esposo y padre. Como si quedarse en un trabajo donde me tratan como basura fuera de alguna manera lo más noble que se puede hacer. Tienes razón, digo, levantándome de mi silla. Esto sí afecta a mi familia. Afecta a qué tipo de ejemplo le doy a mi hija sobre el amor propio y la defensa de uno mismo. Afecta a si mi esposa continúa viéndome llegar a casa cada día un poco más derrotado que el día anterior. Charles también se levanta, probablemente pensando que puede intimidarme físicamente para que cambie de opinión. Lastimarás a tu familia con esta decisión, Marcus. Lastimarás a la gente que te quiere. Lo miro. Realmente lo miro. A este hombre que casó a su hija para asegurarse un empleado leal, que pasó 5 años atribuyéndose el mérito de mi trabajo mientras me mantenía agradecido por las migajas de su mesa. A este hombre que piensa que la lealtad es una calle de un solo sentido que solo fluye cuesta arriba. No, Charles, digo, caminando hacia su puerta. Tú hiciste eso el día que elegiste el nepotismo por encima del mérito. Lastimaste a mi familia cuando decidiste que el apellido de Jack era más importante que mis 5 años de dedicación. ¿Y sabes cuál es la parte realmente triste? Todavía no lo entiendes. Me detengo en su puerta y lo miro por última vez. No me voy porque esté enfadado por el ascenso. Me voy porque finalmente me di cuenta de lo que realmente piensas de mí, y ya no estoy dispuesto a aceptarlo. Mientras vuelvo a mi escritorio, puedo oírlo llamar mi nombre, pero no me doy la vuelta. Hay puentes que están destinados a ser quemados, y este llevaba mucho tiempo pendiente. El edificio de Geraisentet se alza en el corazón del centro, como un reluciente monumento a lo que sucede cuando una empresa realmente invierte en su futuro en lugar de vivir del dinero de papá y las conexiones políticas. 43 pisos de acero y vidrio que se elevan hacia el cielo con esas enormes puertas plateadas en la entrada que reflejan el sol de la mañana como espejos. De pie en la acera de enfrente, ajustándome la corbata por tercera vez en 2 minutos, no puedo evitar pensar en el contraste con el viejo y cansado edificio de oficinas de Olden Ventures, con su moqueta manchada y sus luces fluorescentes parpadeantes. Mi entrevista con Carmen está programada para las 10 de la mañana y estoy aquí 20 minutos antes porque eso es lo que hacen los profesionales. Se presentan preparados, a tiempo y listos para demostrar su valía. No como Jack Monroe, que probablemente todavía necesita un GPS para encontrar el baño en su propio edificio de oficinas. El vestíbulo es todo mármol pulido y arte moderno, con un mostrador de seguridad atendido por tipos que parecen saber realmente lo que están haciendo en lugar de solo cobrar un sueldo. Doy mi nombre a la recepcionista, una mujer de aspecto elegante que me saluda con una sonrisa genuina en lugar del aburrimiento apenas disimulado al que me he acostumbrado en el lugar de Charles. Señor Hayes, dice, consultando la pantalla de su ordenador. La señora está lista para recibirlo. Tome el ascensor expreso hasta el piso 38. Su asistente lo recibirá allí. El ascensor se mueve tan suavemente que apenas siento cómo sube. Y cuando las puertas se abren en el 38, estoy viendo un espacio de trabajo que realmente parece pertenecer al siglo XXI. Plantas abiertas que fomentan la colaboración. Luz natural que entra a raudales por ventanas del suelo al techo. Gente que parece disfrutar viniendo a trabajar en lugar de contar las horas hasta las 5. La oficina de Carmen tiene vistas al río, y ella está de pie junto a la ventana cuando su asistente me hace pasar. Se da la vuelta con una sonrisa que le llega a los ojos, extendiendo la mano para un firme apretón que me dice todo lo que necesito saber sobre cómo hace negocios. Marcus, dice, señalando una mesa de conferencias junto a la ventana en lugar de hacerme sentar frente a su escritorio como una especie de suplicante. Es un placer conocerte finalmente en persona. He estado siguiendo tu trabajo en Olden Ventures durante años. Siguiendo mi trabajo, no el trabajo de Charles, no el trabajo de la empresa, sino el mío específicamente. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien reconoció mis contribuciones individuales que casi no sé cómo responder. La red de distribución de Phoenix fue particularmente impresionante, continúa, acomodándose en su silla con una taza de café que dice, el jefe más o menos bueno del mundo. El tipo de humor autocrítico que Charles nunca entendería.
Reducir los tiempos de envío en un 30% mientras se reducían los costos. Ese es el tipo de pensamiento innovador que necesitamos aquí en Horizon Tech. Hablamos durante una hora sobre desafíos logísticos, sobre el cambiante panorama de la gestión de la cadena de suministro, sobre la diferencia entre las empresas que aceptan el cambio y las que se resisten a él hasta que se ven obligadas a adaptarse o morir. Carmen no solo pregunta por mi experiencia. Pregunta por mi visión, mis ideas para mejorar la eficiencia, mis pensamientos sobre hacia dónde se dirige la industria. Aquí está la cuestión, Marcus, dice, inclinándose hacia adelante con una intensidad que me dice que está a punto de ponerse seria. Estamos expandiendo nuestras operaciones en el suroeste. Nueva instalación en Phoenix, asociaciones directas con fabricantes en México, todo el paquete. Necesitamos a alguien que entienda el territorio, que tenga las relaciones y la experiencia para hacerlo funcionar desde el primer día. ¿De qué tipo de puesto estamos hablando? Pregunto, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Director principal de operaciones del suroeste, dice sin dudar. Tu propio equipo, tu propio presupuesto, autoridad total para estructurar las cosas como creas que funciona mejor. Sin sandeces de codirección. Sin entrenar a tu reemplazo, solo tú dirigiendo el espectáculo como sabes que debe ser dirigido. El salario que menciona me marea. Un 40% más alto de lo que Charles me pagaba. Más bonificaciones por rendimiento que podrían aumentarlo aún más. Mejor seguro de salud, mejor plan de jubilación, 3 semanas de vacaciones pagadas desde el principio en lugar del máximo de 5 días que Charles permitía. Pero el verdadero punto de venta no es el dinero. Aunque Dios sabe que eso no hace daño, es el respeto. Es Carmen hablándome como si fuera un profesional cuya opinión importa. Como si fuera alguien cuya experiencia es valorada en lugar de simplemente tolerada. Tengo que preguntar, dice Carmen, su expresión volviéndose más seria. ¿Por qué dejas Olden Ventures? 5 años es mucho tiempo para abandonar, especialmente cuando has construido algo tan exitoso como esa red de Phoenix. Podría darle la respuesta diplomática, algo sobre buscar nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Pero Carmen me parece alguien que aprecia la honestidad, alguien que ha lidiado con suficiente mierda corporativa como para reconocerla cuando la oye. Charles Olden ascendió a su sobrino por encima de mí, digo simplemente. El chico tiene un MBA de Wharton y 3 meses de experiencia. Yo tengo 5 años de resultados y un historial de éxito. Las conexiones familiares ganaron el día. Carmen asiente como si hubiera oído esta historia antes, como si supiera exactamente cómo funciona la red de viejos amigos y por qué empresas como Olden Ventures siguen perdiendo talento a manos de lugares como Horizon Tech. Ellos pierden, dice, levantándose y extendiendo la mano de nuevo. Bienvenido a Horizon Tech, Marcus. ¿Cuándo puedes empezar? 2 semanas después, estoy limpiando mi escritorio en Olden Ventures por última vez, empaquetando 5 años de recuerdos y frustraciones en una caja de cartón que no parece lo suficientemente grande como para contener todo lo que dejo atrás. Jack evita el contacto visual cuando pasa, probablemente todavía tratando de averiguar cómo manejar la renovación de la cuenta de Morrison sin que yo esté allí para sostenerle la mano. Charles no me ha hablado desde nuestra última conversación en su despacho, lo cual me parece perfecto. Dejo mi tarjeta de seguridad en el escritorio de Charles junto con una carpeta que contiene instrucciones detalladas para cada cuenta importante, números de contacto de emergencia y procedimientos paso a paso para manejar el tipo de crisis que Jack inevitablemente enfrentará. No porque le deba nada a Charles, sino porque la gente que trabaja aquí, los que no eligieron a su jefe, merecen algo mejor que ver cómo todo se desmorona por el orgullo y la estupidez de un hombre. Saliendo por esas puertas de cristal por última vez, llevando mi caja de objetos personales y la cabeza bien alta, no miro atrás. Mañana por la mañana, empiezo de cero en Horizon Tech, trabajando para gente que valora la competencia por encima de las conexiones, los resultados por encima de las relaciones. Por primera vez en 5 años, estoy realmente emocionado por ir a trabajar. 6 meses después de mi nueva vida en Horizon Tech, estoy sentado en mi despacho de la esquina, mi verdadero despacho de la esquina con ventanas que dan a las montañas en lugar de a un aparcamiento. Cuando Carmen entra con una revista y una sonrisa que me dice que tiene noticias. Echa un vistazo a esto, dice, dejando el último número del Southwest Business Journal sobre mi escritorio como si fuera la mañana de Navidad.
La historia de portada me golpea como un puñetazo en el estómago, excepto que en lugar de dolor, es pura satisfacción lo que fluye por mis venas. Ahí está la cara de Charles Holden, pareciendo unos 10 años más viejo que cuando me fui, bajo un titular que reza: Holden Ventures pierde el 60% de sus principales clientes. Tras una reorganización de la dirección y acusaciones de nepotismo, hojeo el artículo y es incluso mejor de lo que prometía el titular. Porstone Manufacturing rescindió su contrato después de lo que el artículo llama diplomáticamente fallos en la prestación de servicios. Pero lo que sé que probablemente fue Jack arruinando otro envío de emergencia. Lancaster Group hizo lo mismo 3 semanas después, citando preocupaciones sobre la competencia operativa. Delmier Heavy Industries, la cuenta que yo personalmente había recuperado después de que su anterior proveedor de logística los fastidiara, se pasó a nuestro mayor competidor con una declaración sobre la búsqueda de una gestión más experimentada. El artículo cita una fuente anónima de la industria que dice: cuando asciendes a la familia por encima del talento, esto es lo que pasa. Marcus Hayes era la columna vertebral operativa de esa empresa, y perderlo expuso lo delgada que era realmente su experiencia. Se pone mejor, dice Carmen, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Sigue leyendo. Los detalles financieros son brutales. El precio de las acciones ha bajado un 40%, despidos en 3 departamentos y una junta directiva que aparentemente ha decidido que el estilo de liderazgo de Charles ya no funciona tan bien. El artículo menciona que Charles renunció para buscar otras oportunidades, que es lenguaje corporativo para le despidieron por el culo gente a la que le importan más los beneficios que la lealtad familiar. Pero el verdadero remate está enterrado en el último párrafo. El exdirector regional Jack Monroe, sobrino del fundador de la empresa Charles Holden, renunció a su cargo el mes pasado para buscar oportunidades educativas adicionales. Fuentes cercanas a la empresa sugieren que la partida de Monroe estuvo relacionada con dificultades operativas tras la pérdida de personal clave. Oportunidades educativas adicionales. El chico volvió a la escuela, probablemente para aprender lo que debería haber sabido antes de que Charles le diera un trabajo para el que no estaba cualificado. Una parte de mí se siente mal por Jack. Nunca pidió que lo metieran en ese lío. Nunca pidió ser el arma que Charles usó para derribarme. Pero eso es lo que pasa cuando la política familiar choca con la realidad empresarial. Entonces, ¿qué se dice por ahí? Le pregunto a Carmen, aunque estoy bastante seguro de que ya sé la respuesta. Charles está luchando por vender activos y evitar demandas de inversores que sienten que fueron engañados sobre la estabilidad de la empresa. Se dice que podría perder la propiedad familiar en Scottsdale si las cosas siguen yendo mal. Mientras tanto, tú has aumentado la eficiencia de nuestra división del suroeste en un 25% y has conseguido 3 contratos importantes por los que tus antiguos competidores matarían. Me reclino en mi silla, mirando esas montañas y pensando en lo diferente que es mi vida ahora. No más andarme con cuidado con un jefe que piensa que debería estar agradecido por las migajas. No más ver a gente no cualificada ser ascendida por encima de mí por la sangre que corre por sus venas. No más volver a casa agotado de librar batallas que nunca se me permitió ganar. Carmen tiene razón sobre los números. Nuestras operaciones en el suroeste lo están petando. Y no es porque yo sea una especie de genio. Es porque finalmente estoy trabajando para gente que me deja hacer mi trabajo sin interferencias, que juzga los resultados en lugar de los currículums, que entiende que la confianza y el liderazgo no se pueden heredar como los muebles. Charles nunca entendió eso, y ahora está pagando el precio. A veces, el universo tiene sentido del humor, después de todo. 1 año y 3 meses después de salir de Holden Ventures, estoy desayunando en Mickey's Diner, cerca del aeropuerto Sky Harbor, antes de coger un vuelo de vuelta a la sede, cuando veo una figura familiar encorvada en un reservado de la esquina. Jack Monroe se sienta solo con una taza de café y un libro de texto que dice Principios y prácticas de la gestión de la cadena de suministro en la portada con letras negritas. El chico se ve diferente, más viejo de alguna manera, como si el último año le hubiera enseñado cosas que no se cubren en la escuela de negocios. Sus caros trajes han sido reemplazados por vaqueros y una camisa de franela. Y hay algo en su postura que no estaba allí antes. Humildad, tal vez, o simplemente el peso de entender lo mal que la había cagado. Podría pasar de largo, fingir que no lo vi, coger mi vuelo y volver a mi exitosa nueva vida sin mirar atrás.
Pero algo en la forma en que está estudiando ese libro de texto, como si su vida dependiera de aprender cada palabra, me hace detenerme. ¿Te importa si me siento? Pregunto, señalando el lado vacío de su reservado. Jack levanta la vista y por un segundo creo que va a salir corriendo hacia la puerta, pero luego cierra el libro y me dirige una sonrisa cansada que tiene más madurez que cualquier cosa que le viera cuando jugaba a ser director. Marcus, dice, deslizando el libro de texto a un lado. Me preguntaba cuándo me encontraría contigo. Phoenix no es una ciudad tan grande en nuestro negocio. Le hago una seña a la camarera para que me traiga un café y me acomodo en el reservado frente a él. De cerca, puedo ver los cambios aún más claros. La confianza arrogante ha desaparecido, reemplazada por algo que parece una genuina autoconciencia. ¿Cómo va el estudio? Pregunto, asintiendo hacia el libro de texto. Jack se ríe, pero no es con amargura. Más difícil de lo que pensaba. Resulta que hay mucho que no te enseñan en las clases generales de negocios sobre cómo gestionar realmente las operaciones logísticas. ¿Quién lo diría? Planeo volver a ello eventualmente. Sí, pero de la manera correcta esta vez, desde abajo. Aprendiendo el negocio en lugar de simplemente heredar un título que nunca me gané. Toma un sorbo de su café y me mira directamente a los ojos. No me merecía nada de eso, Marcus. El ascenso, el despacho, la responsabilidad, nada de eso. Pero aún así me ayudaste cuando todo empezó a desmoronarse. No olvidaré eso. La camarera trae mi café y le añado nata mientras pienso en cómo responder. La verdad es que sí lo ayudé, incluso cuando podría haberlo dejado ahogarse. No porque me cayera bien o pensara que se lo merecía, sino porque así soy yo. Te metieron en un juego para el que no estabas preparado, le digo. Charles te puso en una situación imposible y esperaba que tuvieras éxito sin las herramientas o el conocimiento para hacerlo funcionar. Eso no fue todo culpa mía. Quizás no todo, dice Jack, pero debería haberlo sabido. Debería haberle dicho al tío Charles que necesitaba más tiempo, más entrenamiento, más de todo antes de asumir ese tipo de responsabilidad. Orgullo, supongo. Quería demostrar que podía manejarlo. Y ahora sé que querer algo y estar preparado para ello son dos cosas completamente diferentes. Estoy trabajando para una pequeña empresa de transporte en Tucson, aprendiendo cómo se cargan realmente los camiones y qué pasa cuando las entregas salen mal. Ganando aproximadamente un tercio de lo que ganaba en Olden Ventures, y nunca he sido más feliz de fichar cada mañana. Puedo respetar eso. Hay algo que decir de un tipo que está dispuesto a admitir sus errores y empezar de nuevo por el camino difícil. ¿Qué hay de Charles? Pregunto, aunque no estoy seguro de querer saberlo realmente. La expresión de Jack se oscurece un poco. El tío Charles no me habla mucho estos días. Lo último que oí es que estaba tratando de vender el negocio para evitar la bancarrota, pero no hay muchos compradores interesados en una empresa que ha perdido la mayoría de sus cuentas importantes. Es curioso cómo funcionan las cosas. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato. Dos tipos que han pasado por la misma tormenta desde lados diferentes. Jack ya no es el enemigo. Demonios, nunca lo fue realmente. Solo fue un peón en el juego de Charles. Un arma usada contra mí que acabó por ser contraproducente de forma espectacular. Cuando llega la cuenta, la cojo antes de que Jack pueda protestar. Buena suerte con los estudios, le digo mientras nos dirigimos al aparcamiento. Y Jack, la próxima vez que alguien te ofrezca un trabajo para el que no estás preparado, ten las agallas de decir que no. Él asiente, y puedo ver que lo dice en serio. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas.